Estás escuchando Leyendas de Terror. Hoy te cuento esta historia que me llegó. Manuel era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. Llevaba más de 20 años como camionero recorriendo los caminos de todo el país en su viejo tráiler. Había visto de todo en esas interminables noches al volante. Animales cruzando de repente, accidentes horribles e incluso gente caminando por la autopista en medio de la madrugada. Nada lo sorprendía ya, o al menos eso creía. Pero la noche en que cruzó la carretera de la Sierra, algo cambió. La carretera de la Sierra era conocida entre los camioneros por ser un tramo difícil y peligroso. Curvas cerradas, pendientes pronunciadas y, por supuesto, la oscuridad que cubría todo al caer la noche. Pero a Manuel no le quedaba otra opción. Había tomado un encargo urgente que debía entregar al día siguiente, y esa era la ruta más corta para llegar a su destino. Era cerca de la medianoche cuando comenzó a adentrarse en la sierra. Encendió la radio para mantener la concentración y se preparó para las horas de conducción que tenía por delante. La carretera estaba vacía, como de costumbre a esa hora. Solo el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto rompían el silencio de la noche. Condujo durante un par de horas sin incidentes, pero algo en el aire se sentía extraño. Había una niebla espesa que comenzaba a formarse, lo cual era raro para esa época del año. La visibilidad se redujo, obligándolo a reducir la velocidad. Los faros del tráiler apenas iluminaban unos pocos metros por delante, haciendo que todo lo que quedaba fuera de ese halo de luz pareciera un abismo sin sonido. De repente la radio comenzó a emitir estática. Manuel frunció el ceño y trató de ajustar la sintonización, pero no logró captar ninguna señal. La estática se transformó en un murmullo, como si alguien estuviera hablando al otro lado, pero las palabras no se entendían. Estaban distorsionadas por el ruido. «Maldita radio», murmuró para sí mismo, apagándola con un golpe seco. Siguió conduciendo, cada vez más alerta. La niebla se hizo más densa y Manuel tuvo que inclinarse hacia adelante, tratando de ver algo en la oscuridad. Fue entonces cuando vio algo en la carretera. A lo lejos, apenas distinguió la silueta de una figura. Al principio pensó que se trataba de una persona caminando por el borde del camino, pero a medida que se acercaba, la figura no se movía. Estaba parada en medio de la carretera, inmóvil, con una postura rígida. Manuel redujo la velocidad aún más, tratando de ver mejor, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era una mujer, o al menos, eso parecía. Estaba vestida con una bata blanca que parecía brillar un poco en la penumbra, y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, ocultándolo por completo. Se detuvo a unos metros de la figura, con el corazón latiéndole con fuerza. Algo en esa mujer no estaba bien. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Era como una estatua en medio de la carretera. Manuel dudó. Pensó en bajarse y ver si necesitaba ayuda, pero algo en su instinto le dijo que no lo hiciera. Había oído historias de asaltos y robos en la carretera, y aunque esto no parecía encajar con lo que había escuchado, no quería correr riesgos. Decidió rodearla,
puso el tráiler en marcha lentamente y comenzó a desviarse hacia el carril contrario para evitarla. Cuando estuvo a punto de pasar a su lado, la mujer levantó la cabeza. Manuel dio un salto en su asiento por el impacto que le causó que lo viera directamente. La boca de la mujer se movió lentamente, como haciendo muecas. La expresión en su rostro era de puro horror. Manuel pisó el acelerador y pasó de largo, sin mirar atrás. Sentía el sudor frío en su frente y sus manos temblaban en el volante. No sabía lo que había visto, pero no quería quedarse para averiguarlo. Siguió conduciendo, tratando de apartar esa imagen de su mente, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba siguiendo. Miró por el espejo retrovisor, pero la carretera detrás de él estaba vacía, envuelta en la niebla. Intentó convencerse de que solo había sido su imaginación, que estaba cansado y su mente le había jugado una mala pasada. Pero entonces la vio de nuevo. A lo lejos, en el borde de la carretera, la figura de la mujer apareció una vez más. «Carajo», dijo Manuel mientras apretaba el volante. No era posible, la había dejado atrás. Había pasado de largo. ¿Cómo podía estar ahí de nuevo? Pisó el acelerador, intentando alejarse lo más rápido posible, pero a medida que avanzaba, la figura volvía a aparecer. Siempre a la misma distancia, siempre inmóvil, como esperándolo. La radio, aunque estaba apagada, comenzó a emitir un sonido. Era la misma estática de antes. Manuel sintió que la cabeza le daba vueltas. Los murmullos se volvieron más claros, formando palabras que no podía comprender, pero que parecían susurrarle al oído la frase: «Estás en mi camino». Las palabras lo golpearon como un martillo. Eran suaves pero llenas de mucha malicia. Manuel intentó ignorarlas. Se enfocó en la carretera y en llegar a la siguiente ciudad donde podría detenerse y recuperar la calma. Pero entonces algo aún peor sucedió. La figura desapareció del borde de la carretera. Miró por el retrovisor, tratando de ver si estaba detrás de él, pero no había nada. De repente, un golpe fuerte sacudió la parte trasera del tráiler. Manuel gritó y casi perdió el control del volante. Algo había golpeado la parte trasera del tráiler, algo grande. Giró el volante con fuerza y logró mantener el tráiler en la carretera, aunque su corazón latía con fuerza desbocada. «¿Qué demonios?», murmuró mirando por los espejos laterales. No había nada. La niebla era tan densa que no podía ver más allá de unos pocos metros, pero sabía que había algo allí. Lo sentía, como si una presencia invisible lo rodeara. De repente, la figura de la mujer apareció de nuevo, pero esta vez estaba justo enfrente del tráiler. Manuel no tuvo tiempo de reaccionar. Pisó el freno con todas sus fuerzas, pero el tráiler no se detuvo a tiempo. Pasó a través de la figura, sintiendo un frío antinatural atravesar la cabina. La mujer desapareció y el tráiler se detuvo en seco. Manuel se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Miró alrededor, esperando ver a la mujer en algún lugar, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la niebla que lo envolvía todo. Se quedó sentado allí durante lo que le pareció una eternidad, sin saber qué hacer. Finalmente decidió seguir adelante. Tenía que llegar a la próxima ciudad.
Tenía que salir de esa maldita carretera. Puso el tráiler en marcha y avanzó lentamente. La radio se había callado y la niebla comenzaba a disiparse. Por un momento pensó que todo había terminado, pero entonces escuchó un susurro detrás de él, en la cabina del tráiler, que le dijo: «Estoy contigo». Manuel giró la cabeza lentamente, lleno de miedo. La figura de la mujer estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándolo fijamente con una cara vacía, sin facciones. Una sonrisa se dibujó en su rostro sin vida y su boca se abrió en un grito silencioso. Manuel soltó un grito y perdió el control del tráiler. El vehículo se desvió hacia el borde de la carretera y volcó, rodando por la pendiente. Ahora todo se había vuelto un caos entre los metales del tráiler y cristales rotos. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron el tráiler destrozado al pie de la colina, pero no encontraron rastro de Manuel. La cabina estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie en ella. Los conductores que pasaron por esa carretera en las noches siguientes dijeron haber visto un tráiler fantasma, con luces apagadas y una figura oscura al volante. Y en las estaciones de servicio, los camioneros compartían historias sobre Manuel, el trailero que había visto algo que no debía ver en la carretera de la sierra. Algo que lo había seguido, que lo había atrapado. Algo que seguía allí, esperando en la niebla, buscando su próxima víctima. Cuéntame qué te pareció esta historia y mándame la tuya para contarla en este espacio. Por ahora pasemos a la siguiente.